Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Álvarez y juntos a lo largo de los próximos minutos vamos a presenciar la presentación, la ponencia sobre la estrategia one-to-one. Si pudieran confirmarme a través del chat que me escuchan adecuadamente a través de sus dispositivos de audio y que tienen ya en pantalla la presentación que voy a utilizar, se lo agradecería. Si me pueden simplemente confirmar esto. Ok, perfectísimo. Me dan muy amablemente el ok, Alex, Daniel, también Talía, Carlos, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues con esto vamos a dar comienzo a nuestro seminario. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniel Álvarez. Yo he sido broker del mercado Forex aquí en España durante 4 años con XTB, a través de los cuales he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos clientes. Actualmente, bueno, pues compagino mi labor del front office de una multinacional con la estrategia de expansión de XDirect en Latinoamérica, porque es una empresa a la que estoy muy vinculado. Y a lo largo de todos estos años trabajando como broker, he tenido la oportunidad de conocer muchísimos traders, muchísimos inversores, algunos de los cuales ciertamente, y todo hay que decirlo, han perdido dinero, pero muchos de los cuales han conseguido amasar auténticas fortunas, ganar muchísimo dinero en los mercados financieros, y más en particular en el mercado de divisas. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho todas estas personas para ganar estas cantidades de dinero que al final yo creo que es el objetivo de todos los que nos ponemos delante de una pantalla y operamos en el mercado? Bueno, fundamentalmente lo que ellos han hecho ha sido saber analizar el mercado en dos vertientes. Primero, la vertiente fundamental, que es la vertiente que nos da una visión de largo plazo, es decir, qué es lo que va a pasar en un determinado activo de aquí a unos meses, de aquí a unas semanas, de aquí a unos años. Y estas personas también lo que han sabido hacer es un análisis técnico de las cosas, es decir, han sabido analizar qué es lo que estaba pasando en el gráfico en el corto plazo y por tanto han podido llevar a cabo esas operaciones en cuestión a veces de minutos, a veces de horas e incluso a veces de unos pocos segundos para poder conseguir obtener estas ganancias. Bien, pues todas estas personas con las que yo he hablado, les puedo asegurar que quizás cientos a lo largo de los últimos 5 años, han tenido una cosa en común a la hora de explicarme cuál es la manera que tenían de llevar a cabo esas estrategias de análisis técnico. Y es que todas ellas confiesan que lo más importante siempre es tener la capacidad de operar a favor de tendencia. En las mesas de trading importantes en Nueva York y en Londres, sobre al final son pues las dos grandes plazas a nivel mundial, siempre comentan esta frase tan famosa que seguro que algunos de ustedes ya han escuchado, ¿no? The trend is your friend, es decir, la corriente es tu amiga. Bueno, pues esto es así, esto es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Es mucho más fácil ganar dinero cuando uno opera a favor de tendencia que cuando uno no opera a favor de tendencia. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces uno lo que va a ver en un momento determinado del gráfico es esto, es decir, una tendencia muy claramente marcada, y uno cuando se pone a intentar operar, lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, está claro que aquí lo que veo es una tendencia alcista, pero en esta tendencia alcista puede que cuando yo compre el precio ya esté muy caro, ya esté muy arriba, ya haya llegado tarde, ¿no? Y entonces a uno lo que le falta en muchas ocasiones es saber cuál es la mejor estrategia para poder operar a favor de tendencia. Bien, pues yo lo que les voy a pedir, o donde realmente creo que es importante, cuáles son los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta para poder operar a favor de tendencia gracias a la estrategia one-to-one, que es una estrategia muy sencilla y una estrategia que se utiliza en mesas de trading por todo el mundo. Son simplemente unas pocas ideas
previas en la cabeza. Lo primero de ellos, saber qué es una tendencia, ahora lo veremos, pero es una cosa muy básica y que estoy seguro de que vamos a entender muy fácilmente. Segundo lugar, saber qué es un soporte y una resistencia. Veremos que el soporte es aquel precio, aquel nivel de precio, mejor dicho, en el cual hay una fuerte presión compradora y por tanto el precio no puede seguir cayendo, mientras que la resistencia es aquel nivel de precio en el que hay una fuerte presión vendedora, por tanto el precio no es capaz de seguir subiendo y cae. En tercer lugar, debemos comprender que el gráfico es una fuente objetiva de información, es decir, que al final yo no tengo razón o yo no estoy equivocado. No, es el precio. El precio es el que siempre tiene razón. Y bueno, pues esta cuestión es la más importante, ¿no? Nosotros no tenemos que obcecarnos y que pensar que el mercado está equivocado y que soy yo el que tiene razón. El mercado no se equivoca nunca. Y lo que nos dice el precio, es decir, que en un momento determinado, pues un euro está cotizando a $1,35, o un yen, o mejor dicho, un dólar está cotizando a 100 yenes, bien, todos estos precios son la realidad. Nuestra percepción subjetiva la tenemos que dejar a un lado y tenemos que centrarnos en la realidad. Y finalmente el seguimiento estricto de reglas. Hay solo dos reglas que yo les voy a explicar a través de la presentación, que son dos reglas muy sencillas para comprender la estrategia one-to-one. En el momento en el que conozcamos esas dos reglas, yo me doy por satisfecho, porque les habré podido transmitir una estrategia que, insisto, puede parecer sencilla, puede parecer que está al alcance de cualquiera, pero es una estrategia poco conocida, una estrategia muy útil en el mercado de divisas, en el mercado del Forex, y una estrategia, en cualquier caso, que les va a permitir posicionarse a favor de tendencia. Antes de nada, y antes de explicarles las dos reglas, me gustaría explicar un concepto que muchas veces pues se equivoca y da lugar a equívocos, ¿no? Yo he visto en mesas de trading en ocasiones que el no conocer la diferencia entre una operación tendencial y una operación no tendencial ha provocado errores y que estos errores, pues evidentemente en mercados financieros cuestan dinero y tenemos que intentar evitarlos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de ellos, lo primero es saber diferenciar, saber dilucidar cuál es la diferencia entre un impulso y una corrección. Los impulsos son los movimientos de precio a favor de la tendencia. Es decir, en una tendencia alcista, y entendemos por tendencia alcista aquella, como vemos, en la cual los impulsos son mayores que las correcciones, los impulsos serán de color azul, alcistas, y las correcciones de color rojo. Esto ocurre cuando la tendencia es alcista. ¿Por qué? Porque los impulsos son el movimiento del precio siempre a favor de tendencia. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que en una tendencia bajista lo que vamos a tener va a ser impulsos bajistas y correcciones alcistas. Siempre con esta presentación en la cabeza, con esta diapositiva, mejor dicho, en la cabeza, los movimientos del precio de color azul siempre son impulsos y los movimientos del precio en color rojo siempre son correcciones. Parece una tontería esto que les estoy diciendo, pero luego comprenderán cuando veamos la diapositiva en cuestión lo importante que es en todo momento saber discriminar y saber diferenciar. Un impulso siempre es un movimiento del precio a favor de tendencia, mientras que una corrección es un movimiento del precio en contra de tendencia. Me preocupa porque muchas veces bueno, pues se escucha, sobre todo de traders juniors, ¿no? que comentan, el precio ha tenido una corrección y se refieren a que el precio ha bajado. Y en realidad, que el precio haya bajado no tiene por qué ser una corrección. Aquí estamos viendo cómo en las tendencias bajistas, que el precio baje puede significar simplemente un impulso bajista. Por eso es importante que traten, cuando hablen de divisas, traten de esquematizarse en la cabeza que el hecho de que una cosa suba o baje realmente no es importante. Lo importante es saber determinar cuál es la tendencia de fondo. Porque si yo sé cuál es la tendencia de fondo,
podré entender si el último movimiento del precio ha sido un impulso, en caso de que haya sido a favor de tendencia, o una corrección, en caso de que haya sido en contra de tendencia. Y con todo ello podré posicionarme más fácilmente en el mercado. De este modo, aquí les he preparado un pequeño ejemplo. Tenemos una tendencia alcista y ustedes podrán ver cómo los movimientos de color azul son impulsos, mientras que los movimientos de color rojo son correcciones. Lo mismo pasa aquí en la tendencia bajista, solo que al revés. Los impulsos de color azul son los movimientos del precio a favor de tendencia y son bajistas, mientras que aquí lo que existen son pequeñas correcciones alcistas, que son estas de color rojo, ¿de acuerdo? Pero siempre la tendencia es, en este caso, bajista y los impulsos son los movimientos a favor de tendencia. Recuerden que una tendencia, y esto me interesa recalcarlo con la de la presentación de arriba, fíjense cómo las tendencias alcistas se caracterizan porque los mínimos relativos son crecientes. Esto es una cosa importante, ¿no? Interesante. Mientras que las tendencias bajistas, como esta de aquí, se caracterizan por lo contrario, se caracterizan porque existen máximos relativos decrecientes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera clara de identificar cuando una tendencia es alcista y cuando una tendencia es bajista. Entonces, ¿dónde están los cambios? Nos preguntamos, bueno, pues siguiendo esa definición que les he comentado, teniendo en cuenta que aquí tenemos una tendencia alcista porque hay una serie de mínimos crecientes, en el momento en el que el último mínimo creciente se rompe, este es el punto número 2, se rompe hacia abajo, como ven ustedes, y que además el último máximo relativo no es capaz de romperse, en este caso el punto 1 no es capaz de romper el anterior máximo relativo, nos enfrentamos a un cambio en la tendencia alcista. Ojo, un cambio en la tendencia alcista no quiere decir que automáticamente el mercado entre en tendencia bajista, como podría parecer. Un cambio en la tendencia alcista significa que ya no hay tendencia alcista, es decir, el mercado podría ser después bajista o podría ser después lateral. En caso de que el mercado sea lateral, hay ausencia de tendencia. ¿De acuerdo? Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque mucha gente a lo mejor aquí en 2 pensaría, bueno, pues este es el momento de ponerme bajista y me pongo bajista con todo mi dinero que tengo invertido. Bueno, eso no es recomendable. Sí que puede ser un momento interesante para ponerse bajista, pero con cautela, porque aquí no sabemos si desde aquí vamos a seguir cayendo o vamos a empezar, el precio se va a mover dentro de lateralidad. Cosa que también sería habitual. Aquí tenemos un ejemplo claro en este gráfico del dólar yen que les he preparado. No hay ruptura de este máximo relativo, sí que hay ruptura del mínimo relativo que formaba este encadenamiento de mínimos relativos crecientes. Al romperse aquí en el punto 2, sí que tenemos cambio de tendencia, pero ojo, cambio de tendencia o agotamiento de la tendencia alcista que no tiene por qué decir que el precio se desplome, sino como vemos, el precio continúa lateral. Algo parecido pasa en los cambios de tendencia bajista. Como ven, hay varios máximos decrecientes, que los mínimos también son decrecientes en este caso. Primera señal de que a lo mejor se acaba la tendencia. No somos capaces de romper el último mínimo relativo importante. Segundo y definitivo ejemplo, o punto por el cual sabemos que la tendencia ha cambiado, porque el último máximo relativo se rompe. Y en el punto 2 es donde tenemos claramente el cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Bien, pues visto esta pequeña introducción, ahora sí que vamos a ir, porque desde mi punto de vista esta ponencia, por lo que quiero es hacerla lo más práctica posible y quiero que nos sumerjamos en el mercado. Así que, tras esta pequeña introducción, que son las cosas que tenemos que tener claras para poder hablar de tendencias y, por tanto, para poder operar, voy a ir directamente a la diapositiva. Luego podemos ver un poco lo demás, pero voy a ir directamente a la diapositiva del one-to-one. Me interesa muchísimo explicarles esta diapositiva
porque esta diapositiva es una de las claves de muchas mesas de trading. Yo, como les digo, he estado trabajando como broker de Forex en XTB. XTB es al final el mayor broker online de Europa, que además es la parte europea de lo que en América es la empresa XDirect. Y en XTB operábamos, o la operativa que se hacía, una operativa muy basada en el mercado de divisas, en este patrón. Y una operativa que les puedo asegurar que daba muchos éxitos, a pesar de parecer a priori una cosa relativamente sencilla. Pero si se fijan, si ustedes ponen en Internet o meten en Google patrón one-to-one, verán cómo es un patrón que, bueno, pues hay poca gente que lo conoce y hay poca gente que lo dice, ¿no? La gente habla mucho de otras figuras chartistas más clásicas. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque es una figura extremadamente profesional. Los que utilizamos habitualmente en nuestra operativa, el one-to-one, aparte, por supuesto, de otros muchos métodos, pero normalmente, pues somos profesionales que estamos dedicados al mercado del Forex. Les digo el mercado del Forex y les insisto, porque no tiene tanta eficacia esta operativa en otro tipo de mercados, ¿no? Si alguien me dice, Daniel, ¿y esto funciona también en el equity? Pues yo le diría, bueno, en el equity, en las acciones, en la renta variable, funciona menos del mismo modo que en los índices funciona menos. Esto es una operativa que está diseñada sobre todo para el mercado de divisas, y puntualmente también yo en alguna ocasión he visto un funcionamiento interesante en los mercados de materias primas, ¿no? Les hablo del petróleo, les hablo del oro. Bueno, ahí sí que también le podemos sacar un poquito de punta. Pero ya le digo que lo más útil es tratar de aprovechar esta operativa en el mercado de divisas. Bien, vamos a centrarnos ya, ¿no?, en el patrón one-to-one. Solamente para mí hay dos reglas. Regla número 1, regla número 2. Esto tercero que tengo aquí es simplemente una pequeña consecuencia de regla número 2. Bien, regla número 1 para ver un patrón one-to-one. Insisto que después miraremos esto en gráficos para que ustedes vean y ustedes se hagan una idea de cómo detectar el one-to-one. Bien, como vemos aquí hay una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque hay impulsos, acuérdense de la introducción, impulsos que son mayores que las correcciones, impulsos que vencen las correcciones. Y entonces lo primero que nos pide esta regla, lo primero que nos pide este patrón, solo dos reglas. La primera regla es simple y llanamente que las dos correcciones sean iguales. Es decir, que haya la misma distancia desde I a X que desde T a B. Cuando hablamos de la misma distancia, nos referimos a la misma altura. Esta altura y esta altura. ¿Por qué digo la misma altura y por qué insisto en esto en la primera regla? Pues insisto en esto porque no me importa la pendiente. Es decir, y les pongo aquí un ejemplo al lado para que podamos verlo. Esto que les dibujo aquí también sería un one-to-one, porque Y y X tienen la misma altura que T y B. La única cuestión es que, bueno, desde Y se ha llegado antes a X que desde T a B. La pendiente es más fuerte en la primera corrección que en la segunda. Pero aquí, en el punto B, tenemos una entrada alcista, una entrada, si se fijan, claramente a favor de tendencia. Eso sería un one-to-one. Se cumple la primera regla, es decir, que hay la misma distancia en pips desde I a X que desde T a B. Si quieren, lo podemos decir de otra manera, que, bueno, a mí me parece igualmente interesante poniendo un ejemplo. Imagínense que I, vamos a poner el ejemplo, es un 3 y que X es un 1. Muy bien, pues entonces necesitamos que T sea un 4 y que B sea un 2. ¿Para qué? Para que exista la misma distancia, la misma altura entre I y X que entre T y B. Necesitamos simple y llanamente eso, la misma altura de I a X a T a B, la misma distancia en pips. ¿De acuerdo?
Yo estoy seguro de que la primera regla ha quedado entendida, que es una regla muy sencilla, en la cual lo único que decimos es que para que haya un patrón one-to-one, necesitamos que las dos correcciones sean idénticas. Y después hay una segunda regla. Esta a lo mejor es menos importante, ¿eh? Pero aún así se tiene que cumplir esta segunda regla, y es que B tiene que estar entre Y y X, es decir, B, que al final va a ser nuestro punto de disparo, lo prefieren llamar el nivel a partir del cual nosotros vamos a entrar, en este caso alcista, en el mercado, tiene que estar entre Y y X, en algún lugar entre medias. Es decir, y les pongo otra vez el ejemplo, que esto que les dibujo aquí no es un one-to-one. Puede ser que aquí en B nos pongamos alcista si nos vaya bien, por supuesto. ¿Se cumple la primera regla? Sí, entre T y B y entre Y y X hay la misma distancia en pies. Pero ojo, B no ha sido capaz de penetrar o de perforar el nivel Y por tanto no se coloca aquí, en esta zona de puntos, que es donde debía estar. Y como no se coloca en esta zona de puntos, para mí no hay one-to-one. Habría una igualdad de correcciones. Una igualdad de correcciones puede ser eficaz, por supuesto. Una igualdad de correcciones puede ser un nivel muy interesante para poder entrar a favor de tendencia. Por supuesto, no seré yo el que diga lo contrario, y he visto muchas veces en el mercado que salen, que funcionan, pero yo les aseguro que este patrón con estas dos reglas, igualdad de correcciones más que B perfora el nivel de Y, son dos reglas que nos proporcionan o que nos producen una probabilidad de éxito mucho mayor. Aprovecho esto de las probabilidades de éxito para decirles lo siguiente. Verán, en el mercado el 100% de probabilidades de éxito no existe. Entre otras cosas porque si alguien supiera qué es lo que va a hacer el precio siempre, bueno, esa persona, yo personalmente si lo supiera estaría callado, no se lo diría a nadie, y me enriquecería, como haría pues la mayor parte de la gente, ¿no? Al final, en el mercado todo es cuestión de probabilidades, ¿no? Como en la vida, dirá alguno, pues esto es exactamente igual, todo es cuestión de probabilidades. El patrón one-to-one tiene unas altas probabilidades de éxito, ¿no? Nosotros, las comprobaciones que tenemos son de un índice de éxito de en torno al 75%, es decir, que de cada 4 veces que se produce un patrón, pues en 3 ocasiones sale correcto, y a lo mejor justo en otra, pues no funciona. Por eso es importante siempre compaginar el patrón one-to-one con el stop loss. Jairo me hace una pregunta muy interesante, de dónde está el stop después de entrar en el punto B. Esta pregunta es muy buena, Jairo, porque efectivamente siempre que entramos en una posición tenemos que estar muy pendiente de qué es lo peor que nos puede pasar, cuál es el peor escenario y por tanto estar muy pendiente de, de cuál es la máxima cantidad de dinero que podríamos perder. Bien, yo lo que le propongo, Jairo, es que coloque el nivel de stop lo más cerca posible de la X. Es decir, si prolongáramos la X, tenemos los puntos cercanos a la X para poder poner el nivel B. ¿Por qué le hablo de los puntos cercanos o por qué no le digo, pero justamente en la X? Porque todo depende también de la fuerza con la que hayamos entrado. Si yo en el punto B entro con una parte muy pequeña de mi capital, puedo permitirme colocar el stop por debajo de X. Coloco el stop por debajo de X, tranquilo, sabiendo que tengo el stop lejos, bien resguardado, pero bueno, que al final como he entrado en B de una manera prudente, me va a pasar poco. En cambio, si yo entro en B con una cantidad importante de lotes, una cantidad importante de contratos, me voy a ver obligado a poner el stop loss un poquito más cerca de X, para evitar que en caso de que las cosas vayan mal, pues mi cuenta pueda sufrir una pérdida importante. Por tanto, aquí se tiene que tener en cuenta 2 puntos.
¿eh? Para poder llevar a cabo, para poder pensar que estamos ante un one-to-one. Primera regla. Insisto, entre Y y X es a la misma altura que entre T y B. Segunda regla, B es capaz perfectamente de perforar el nivel de Y, pero no se pasa del nivel de X. Si se pasara del nivel de X, evidentemente nos saltaría el stop loss, ¿no? Con lo cual B es el punto perfecto para llevar a cabo nuestra entrada, ¿no? Una entrada con todo este recorrido alcista que efectivamente podemos observar. Bien, eso en cuanto al one-to-one alcista. El one-to-one bajista es exactamente igual, solo que a la inversa. Lo vamos a repasar un poquito más rápido antes de meternos con los ejemplos del mercado, pero sí que conviene repasarlo porque entiendo que muchos de ustedes pues no habían visto antes esta figura, este patrón, y conviene volver a repasar las dos reglas, que estoy seguro de que darán lugar pues a la solución de más cuestiones que hayan podido quedar en el tintero. Bueno, estas dos reglas son exactamente las mismas. Primera regla, las dos correcciones son idénticas. Segunda regla, nuestro punto de entrada, que fíjense que ahora, antes era el soporte. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo un pequeño truco hemotécnico que es el soporte, la S de soporte es igual a la S de suelo, porque es el movimiento hacia arriba. Cuando una pelota, por ejemplo, va hacia el suelo, rebota, ¿no? Pues aquí pasa lo contrario. En el one-to-one bajista nos enfrentamos a una resistencia aquí en B. Una resistencia al final es como un techo, ¿no? Uno lanza la pelota hacia el techo y la pelota no puede romper el techo. Ahí hay una presión para que la pelota caiga. Bueno, pues esto es lo mismo que en el mercado. En B hay una presión para que el precio caiga. No es capaz de romper ese nivel. Como ven, Y X, las dos correcciones son idénticas, como hemos dibujado aquí de color rojo. Y en B lo que tenemos es el nivel que es capaz de romper ahí, como vemos, pero no rompe a X. X además sería nuestra zona de stop loss, ¿no? Ahí lo colocamos, y B sería nuestra zona, nuestro lugar para posicionarnos bajistas, para posicionarnos cortos, ¿no? o vendidos, como ustedes prefieran llamarlo, pero siempre a favor de tendencias. Recuérdenlo, para mí es lo más importante, y si se quedan con esta idea, pues creo que realmente, pues supongo que muchos de ustedes ya operarán en mercado, o a lo mejor están pensando en comenzar a operar. El hecho de operar a favor de tendencia, sobre todo para plazos relativamente largos, es una cosa muy importante. Es una cosa que les va a permitir ser ganadores más veces de las que son perdedores por pura estadística, ¿no? No hay nadie que de cada 10 operaciones acierte las 10, ¿no? Eso es imposible. Pero sí es verdad que se puede llevar a cabo 10 operaciones y acertar 8. Entonces, si acertamos 8 operaciones y llevamos a cabo una correcta gestión del riesgo con nuestros stop loss y con nuestros objetivos, al final, por pura estadística, vamos a acabar ganando dinero, que es lo que les ocurre a la mayor parte de los traders, ¿no? Necesitan tener una buena estadística. Para esta estadística necesitamos, en la medida de lo posible, operar a favor de tendencia. Ojo, yo no digo que no se pueda ganar dinero operando en contra de tendencia. Hay gente que lo hace, yo lo he visto, y bueno, pues fenomenal. Lo único que digo es que desde mi punto de vista es más fácil, por pura estadística, por pura matemática, ganar dinero cuando uno opera a favor de la tendencia. ¿De acuerdo? Y aquí, repasando esto, también tenemos otro ejemplo. Este ejemplo me gusta, es un ejemplo del dólar kiwi, ¿no? El cruce entre el dólar neozelandés y el dólar americano, porque se parece a alguna situación que vemos en ocasiones en el mercado en la cual nos resulta muy complicada detectar one-to-one. Y es aquellas situaciones en las cuales las correcciones están prácticamente a la par. Como están prácticamente a la par, es complicado posicionarnos, saber dónde empieza el impulso, dónde acaba el impulso, dónde empieza, dónde acaba la corrección. Bien, lo único que tenemos que hacer en estos casos es comprobar si ambas reglas se cumplen. En este caso, yo recuerdo, la verdad es que fue de hace 5 o 6 años, yo recuerdo que en el nivel X, es decir, el nivel B no perforaba el nivel X por escasamente 2 o 3 pips, con lo cual teníamos el stop loss tremendamente ceñido
a nuestro punto de entrada. Esto es algo bueno, porque eso significa que en caso de que nos hayamos equivocado, vamos a perder una cantidad de dinero muy pequeña. Y en cambio, si acertamos, fíjense la cantidad de pips que tenemos para poder ganar. Con lo cual, bueno, pues simplemente comprobamos que las dos reglas funcionan, y si las dos reglas funcionan y tenemos una estrategia, vamos a ser disciplinados con esa estrategia. Al final, la disciplina es una de las claves del trading. Vamos a ser disciplinados. Si somos disciplinados, conseguiremos obtener ese beneficio. Bien, ahora lo que quiero mostrarles es la manera de detectar esto en tiempo real. Fíjense cómo yo lo que les estoy mostrando es un gráfico en el cual el precio se está moviendo actualmente. Este es uno de los gráficos en los que mejor funciona el one-to-one. Es el gráfico, personalmente mi preferido, porque hice trading sobre el dólar australiano durante varios años, es el gráfico del dólar australiano frente al dólar. Este es probablemente el cruce de divisas más noble desde el punto de vista técnico para los traders de divisas. ¿Por qué? Porque no es tan líquido como el euro dólar, como la libra dólar o como el dólar yen, que al ser cruces líquidos están mucho más sujetos a las noticias, están más sujetos a cuestiones de índole comercial, están sujetos además de una manera, en ocasiones muy exagerada a los movimientos de los bancos centrales, que si la Reserva Federal hace una cosa, que si el Banco de Japón hace otra, que si el Banco Central Europeo se le ocurre hacer otra cosa. Bueno, el cruce del dólar australiano frente al dólar es un cruce que por supuesto tiene en cuenta lo que hace la Reserva Federal y por supuesto tiene en cuenta lo que hace el Royal Bank of Australia, pero lo tiene en cuenta de una manera mucho más limitada, con lo cual los traders podemos tener muchísimas más posibilidades de llevar a cabo la operativa. Fíjense, yo para detectar un one-to-one, y aquí les tengo dibujado uno, lo único que hago es seguir un poco, vamos a quitar esta trendline que se me va hasta el infinito y entonces me hace más complicada la explicación. Tenemos un primer impulso, la corrección IX, segundo impulso intermedio, la segunda corrección TV, y fíjense, aquí tenemos dos cosas. La primera de ellas, esta zona, la voy a pintar de otro color, si les parece rojo, esta es la zona de stop loss. La zona de soporte, que es esta zona que coincide absolutamente con la igualdad. Yo las igualdades siempre las dibujo con estos rectángulos de color amarillo porque me permiten visualizarla más rápido. Ahí está, me ha dado opción de entrada aquí, en este punto. Y desde este punto, es decir, desde el 0,8935 dólares por cada dólar australiano, tengo mi movimiento alcista, tengo mi recorrido alcista, a favor de la tendencia que se iniciaba antes de ayer, el pasado día 3 de marzo. Ojo, estamos hablando de un gráfico de 15 minutos, es decir, este es un gráfico de corto plazo. Por tanto, y como es un gráfico de corto plazo, pues sabemos que las tendencias se pueden haber originado hace escasamente unas pocas horas. Y por supuesto tenemos que tener paciencia. Fíjense cuál es el movimiento. Esto que vemos así en 30 minutos, en una hora también lo vemos, aunque de una manera más agresiva. Pero fíjense cómo ya las velas japonesas nos indican, a mí me gustan mucho las candlesticks, las velas japonesas me parece que son una descripción muy interesante de lo que está haciendo el precio, nos indican agotamiento en esta última corrección. ¿Por qué sé que hay agotamiento en esta segunda corrección? Bueno, pues por las largas sombras alargadas. Si se fijan en gráficos de una hora, esta última vela que nos deja en forma de martillo, lo que nos indica es simple y llanamente que el apetito vendedor de las personas que están comprando dólares, es decir, que se están deshaciendo de posiciones largas en dólares australianos, estas personas ya están empezando a dejar de intervenir. De modo que los que están alcistas en dólar australiano están empezando a funcionar. Y además, otra cosa interesante que me da a mirar el gráfico desde largo plazo es que veo que mi punto de entrada, que como les he dicho antes es este 0,8935, es un punto que ya en otros momentos del pasado ha servido de soporte. Aquí sirvió de soporte.
varias veces. Pero es que además aquí sirvió de soporte varias veces. Y además aquí también ha servido de soporte la última vez. Con lo cual sé que este es un punto que el mercado se toma muy en serio de cara a cuantificar el volumen comprador, el volumen de largos que hay en el mercado. Por tanto, 0,8935 dólares por cada dólar australiano es un nivel fenomenal para posicionar alcistas. Y como ven, insisto, aquí no hay trampa ni cartón. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer el dólar australiano, pero desde luego lo que yo haría, lo que yo he hecho durante años sería, al ver una figura como esta, aquí en este punto, en el 89.35, comprar, posicionar alcista. Y ahora simplemente esperar a ver hasta dónde va el beneficio. Precisamente, y sacando ese tema a colación, los repliegues de Fibonacci son repliegues que tienen unos números, son los números del famoso matemático italiano renacentista, ¿no? Fibonacci, que lo que pretende es buscar la proporción áurea, ¿no? Los números que resultan más agradables a las proporciones de la naturaleza, nos da una serie de posibilidades, perdón, porque de color amarillo no lo vamos a ver muy bien. Ponemos los niveles de Fibo en un color azul, que nos va a resultar más útil. Y fíjense, yo siempre utilizo dos niveles de Fibonacci que me permiten obtener beneficio, el 38.2 y el 61.8. Estos son los dos niveles en los cuales yo empezaría a cerrar mis posiciones compradas y, por tanto, a meter el dinero en el bolsillo. Ese dinero que tengo ahora mismo en el mercado, entrada en 89.35, ahora estamos en 89.51, bueno, pues yo en 89.57, 89.58, como es el 32 de Fibonacci, la mitad de mi posición, bueno, pues la quitaría, la cerraría y me llevaría ese dinero al bolsillo, de mi beneficio. Y un poquito más arriba, en el 89.72, haría lo mismo con el resto de la posición. ¿Por qué? Porque es muy importante no solo saber salir cuando las cosas van mal, en el stop loss, sino también saber salir cuando las cosas van bien y no querer que, pues como dicen aquí, muchas veces la avaricia rompe el saco, ¿verdad? Que queremos más dinero y más dinero y más dinero, y a veces el mercado se nos da la vuelta cuando en realidad hay una figura técnica, como en este caso, el patrón one-to-one, que nos ha dado una entrada fenomenal y que a lo mejor no hemos sabido aprovechar adecuadamente. ¿De acuerdo? Precisamente por eso lo que les digo es que sean disciplinados en el stop loss, pero también sean disciplinados a la hora de ponerse, en el caso, un objetivo. Para mí, los niveles fundamentales del objetivo, el 38.2 y el 61.8 de Fibonacci. Les he comentado, bueno, pues que el dólar australiano es uno de los cruces en los que mejor funciona el one-to-one. Les puedo decir que también funciona muy bien en los cruces de la libra, en los cruces del dólar neozelandés y en los cruces del dólar canadiense. Estas divisas son las denominadas commodity currencies, las divisas que están muy asociadas a los movimientos de las materias primas. Tenemos que tener en cuenta que estas divisas, por ejemplo el dólar australiano, ante situaciones en las cuales el mercado está eufórico porque haya habido una buena noticia, tienden a subir, mientras que en situaciones en las cuales el mercado esté deprimido porque haya habido una mala noticia, tienden a caer. Esto mismo les pasa a todas las commodity currencies, es decir, a la libra, al dólar neozelandés, al dólar canadiense, y además, bueno, pues es lo mismo que le sucede a la mayor parte de las materias primas. Quizás no tanto así al oro, porque en ocasiones el oro, como saben, pues tiene una parte de valor refugio, de activo refugio que tenemos que entender, pero en general les ocurre a las commodity currencies. Es importante que se queden con esta idea para, bueno, pues poder verla con mayor exactitud en el futuro. Y finalmente, les dejo para aquellos que, bueno, pues no se atrevan a entrar a lo mejor en una posición de corto plazo, como en esta del australiano, me gustaría dejarles otra idea de inversión a base de one-to-one, que es este one-to-one que observamos en el eurodólar. Exactamente igual que en lo anterior, movimiento alcista, primera corrección, que es esta que ponemos aquí. Nos ha llevado hasta este nivel X, ojo, nivel en el que nos encontraríamos el posible stop loss, y ahora un movimiento con un segundo impulso intermedio y una segunda corrección. Bien, para mí, en el momento en el que el precio llegara a
1.3693, como tengo aquí marcado, sería una muy buena oportunidad para entrar alcistas, para entrar a favor de tendencia. Y entrando a favor de tendencia, tratar así de aprovechar el movimiento y obtener unos beneficios, como este beneficio que ya en el dólar australiano estamos empezando a saborear. En el eurodólar pasaría lo mismo. Fíjense que en este caso el periodo en el que les estoy mostrando la operación es de 4 horas. Esto es importante. Los periodos en los que funciona bien el one-to-one son desde el de 5 minutos, desde velas de 5 minutos, hasta velas de 4 horas. Por encima de aquí, por encima de este nivel, puede funcionar, pero funciona menos. Funciona con menos probabilidad de éxito. Las probabilidades de éxito óptimas de un one-to-one son 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Y además en 4 horas y en 5 minutos puede funcionar. Pero lo mejor, como hemos visto en este dólar australiano, niveles de 15 minutos, 30 minutos, esos funcionan fenomenalmente bien. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, pues es momento de preguntas. Si tienen ustedes alguna pregunta o alguna cuestión que haya quedado, que se hayan apuntado y quisieran hacérmela, pues es el momento de hacerla. Muchísimas gracias. A ver si tienen alguna pregunta para Daniel Álvarez, alguna consulta, algo que no he entendido. Fenomenal. Ahí veo la primera pregunta de Luis Antonio, que me pregunta si abro la orden cuando detecto el patrón o si empleo alguna confirmación por velas. Bueno, es una buena pregunta, Luis Antonio. Esto depende absolutamente de tu estilo como trader. Nosotros lo que hacíamos en la mesa es que abríamos la orden sin esperar confirmación. Es decir, en el momento en el que detectábamos el patrón, no empleábamos, no buscábamos la confirmación. ¿Por qué? Porque nosotros entrábamos muy fuerte, muy agresivos, con un volumen muy grande, intentando sacarle unos pocos puntos y en el momento en el que sacáramos esos pocos puntos, salir del mercado. Entonces, como queríamos, digamos, coger el mejor precio posible, claro, el mejor precio posible en este caso lo coges aquí en el 89.35. Si esperas una confirmación por velas, podrías entrar en estos niveles de en torno al 89.50. Tienes una entrada más segura, por supuesto, pero también es una entrada en la que tienes menos beneficio. Por tanto, depende completamente, Luis, de tu estilo como trader. Si tú eres un trader agresivo, seguro que querrás entrar aquí, en la parte de abajo, en el soporte, para intentar sacarle el mayor beneficio. Por supuesto, tiene más riesgo, por eso es un trading agresivo. Si eres más conservador como trader, lo que desde luego te recomiendo es esperar una confirmación por velas, esperar una pauta envolvente, una pauta penetrante o algún martillo, como en este caso, como veíamos en el gráfico horario, ¿no? Que nos había dejado aquí este martillo, y entonces a partir de ahí entrar. Evidentemente el beneficio va a ser menor, pero también vas a estar más seguro. Brian también me pregunta, ¿se puede buscar figuras de continuación como las banderas en este tipo de trading, dado la tendencia al alza? Por supuesto, Brian. Si encuentras, además del one-to-one, si ese one-to-one lo ves refrendado por una figura chartista, one-to-one cobra aún mayor validez y tendrás aún mayor probabilidad de éxito. Es decir, si hay otras figuras de continuación, puede ser pues una bandera, puede ser un hombro caza hombro invertido, puede ser, bueno, un estandarte, en fin. Hay numerosas figuras chartistas de continuación. Si además esas figuras concurren en un one-to-one, pues como hemos visto, ¿no? Este punto es un punto de soporte importante, que es justo donde nos daba la entrada alcista, fenomenal. Pues ahí tenemos todavía mayor validez y por tanto mayor continuidad. Así que, efectivamente, Brian, bien visto, podríamos buscar figuras de continuación dado la tendencia. Normalmente, me pregunta Luis, ¿cuáles son los fallos cuando no funciona esta técnica? Bueno, yo normalmente las veces que he visto que se producen fallos, fundamentalmente